Ahora entramos en la clase de un colegio, pero lo cierto es que es el colegio Larramendi, pero no las clases del colegio Larramendi. Entonces, ¿dónde están las clases del colegio Larramendi cuando decimos que las clases no están dentro del colegio? Bonita pregunta. Son alumnos de Larramendi y Castechea. Por un día han abandonado las aulas y ofrecen un concierto en la residencia de la Cruz Roja del Antiguo. La iniciativa se enmarca en el proyecto de aprendizaje y servicio en el que llevan trabajando durante todo este curso. Digamos que en el currículum tenemos una serie de competencias a desarrollar y una serie de objetivos de carácter social que dentro del aula son muy difíciles de desarrollar. Entonces, que es necesario sacar a los alumnos afuera para trabajar con la sociedad real que está fuera del aula. Entonces, desde esa preocupación de hacer cumplir esos objetivos y esas competencias, pues surgió esta idea. Los alumnos van todas las semanas 2 horas a varios centros y a varias organizaciones de Donostialdea a hacer trabajo de voluntariado, pero luego en la primera fase además tienen que investigar a qué organización van, cuál es la historia, cuáles son los objetivos. En la segunda fase tienen que diseñar una actividad para ayudar en ese centro y en la tercera llevarla a cabo, que por ejemplo la de hoy era dar un concierto en una residencia de la tercera edad. Los 60 alumnos de primero de bachiller están trabajando con 15 organizaciones de Donostia y su entorno. En cada uno de ellos desarrollan un proyecto distinto. Vinimos al principio y estuvimos preguntando a los residentes a ver qué tipo de películas veían cuando eran jóvenes o en su vida. Y según lo que nos dijeron y así, fuimos a la biblioteca, cogíamos películas y hemos estado en la segunda evaluación poniéndoles cada lunes una película distinta. Pensamos en hacer manualidades o cosas diferentes para cambiar la rutina, que es lo que a ellos es lo que más les cuesta. Entonces, para romper un poco esa rutina, hacer cosas diferentes para que se distraigan y que se les haga más ameno la estancia ahí. Y ahora en la tercera evaluación hemos empezado a hacer esto, o sea que hacemos como una gira o así, que hacemos como... Hoy hemos hecho el concierto, la semana pasada, el jueves, hicimos con los del colegio Jaquinza, con los niños hicimos un teatro y así, vamos a venir a hacer manualidades y cosas así. Los alumnos han trabajado dentro y fuera de las aulas, pero reconocen que la experiencia está siendo muy interesante. Importante más que la valoración que hagamos nosotros, que es positiva, es la valoración que hacen los chavales. Y de momento lo que verbalizan es que ha sido una experiencia y que mejor con proyecto que sin proyecto. Al principio, si te digo la verdad, cuando nos lo plantearon, fue un poco como que nos chocó un poco, porque dijimos... 2 horas más fuera del cole, más horas de trabajo y no nos gustó mucho la idea. Pero ya fuimos probando y lo que te aportan ellos es muy gratificante, no sé, ver que con muy poco que haces ya es como que haces un montón, pues dices, joder, merece la pena al final. Vienes y ya te ponen una sonrisa en la cara y sí, súper bien. Siempre nos lo dicen, que les aportamos mucha juventud y eso es lo que ellos buscan. Buen proyecto que también nosotros aplaudimos.